Bienvenidos a esta transmisión de INE Incluyente, hablando de acciones afirmativas. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente relevante y que a mí en lo personal me apasiona, es la inclusión de las personas con discapacidad en la democracia. Aquí tenemos como, pues, finalidad, explicar los retos que enfrentan las personas con discapacidad para ejercer plenamente sus derechos y cómo su inclusión en espacios de toma de decisiones es indispensable para generar acciones que se traduzcan pues en mejores condiciones de vida. Les voy a explicar rápidamente cuál es la mecánica de esta transmisión. Son 10 minutos para hacer una introducción, 20 minutos para la exposición, que estaría a cargo, o que estará a cargo más bien del licenciado Ernesto Rosas. 20 minutos para responder preguntas. Ustedes las pueden ir formulando a través del Facebook Live, y después vamos a hacer una breve reflexión. Ahora estamos de manteles largos. Tenemos con nosotros como invitado al licenciado Ernesto Rosas Barrientos. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Atención Comunitaria para Personas con Discapacidad por la Escuela de Trabajo Social de la UNAM y un diplomado en Derecho a la No Discriminación por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha participado con diversas organizaciones de la sociedad civil para personas con discapacidad, siendo miembro de algunas como Movilidad Internacional México, Libre Acceso a C, la Confederación Mexicana de Limitados Físicos y representantes de deficientes mentales AC. También ha desempeñado varios cargos como servidor público en diversas dependencias, y su experiencia está orientada en la generación de programas para personas con alguna discapacidad. También ha sido titular de la Dirección de Programas de Educación y Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal. Entonces, y también, bueno, en la actualidad es titular de la Dirección de Vinculación Interinstitucional de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual, AC, conocida como CONFE. Pero sobre todo Ernesto es un gran amigo, pero un gran aliado del INE y también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde él ha participado con mucho ánimo para pues mostrarnos precisamente la visión de las personas con discapacidad. Y también aprovecho esta ocasión pues para agradecerle a la magistrada Carmen Carrión de la Sala Regional Especializada, pues todo su apoyo que siempre nos ha brindado al INE para hacer eventos con personas con discapacidad y obviamente estar garantizando sus derechos. Y también agradezco a la magistrada Mónica Soto de la Sala Superior, que ella también es una aliada incondicional en estos temas. Y ya antes de cederle el uso a la palabra a nuestro querido Ernesto, yo quiero comentarles algunas cuestiones relacionadas precisamente con los derechos de las personas con discapacidad y lo que hemos hecho desde el INE. Pues es un tema que obviamente nos interesa muchísimo, y el INE ha garantizado el derecho de las personas con discapacidad a votar y participar en las elecciones. Tenemos nuestros módulos de atención ciudadana del Registro Federal de Electores, donde acuden personas con discapacidad a obtener su credencial para votar, y tenemos registradas 635.774 personas con discapacidad que han acudido a hacer este trámite. También tenemos atención a personas que no pueden acudir al módulo del Registro Federal de Electores y por sufrir algún tipo de discapacidad. Entonces les podemos ir a sus casas o a las instituciones donde se encuentren hospitalizadas, por ejemplo, para poder hacer el trámite y la obtención de la credencial para votar. También hemos impulsado la participación de personas con discapacidad actuando como funcionarios de mesa directiva de casilla, y, por ejemplo, en el 2018 tuvimos 776 personas con discapacidad fungiendo como funcionarios, obviamente acompañados por una persona de su confianza. También tenemos material para facilitar que personas con discapacidad puedan votar, como mamparas especiales que se colocan en las sillas de rueda o en mesas pequeñas para que las personas puedan votar. También tenemos plantillas braille que se colocan encima de las boletas electorales para que las personas que
pueden leer este lenguaje braille, pues puedan también votar. También tenemos acceso con perros guías a las casillas, entre otras cosas. También capacitamos a los funcionarios de casilla para que garanticen el voto de las personas con discapacidad. En el 2018 instrumentamos un formato para registrar el número de personas con discapacidad que acudieron a votar. También en el 2018, acuérdense que tuvimos la prueba piloto para que personas hospitalizadas pudieran sufragar, y esto lo hicimos en 31 entidades federativas, salvo Nayarit, e inclusive aquí en la Ciudad de México se contó con una urna itinerante para poder llegar a las camas de hospitales y que desde ahí las personas hospitalizadas pudieran sufragar. Lo hicimos la prueba piloto en un hospital público de cada entidad federativa, que decía Salvo Nayarit. Tenemos una página de internet del INE que es accesible, y que tiene pues cientos de visitantes todos los días. Tenemos intérpretes de lengua de señas mexicanas en las sesiones del Consejo General del INE, en los debates presidenciales, y también los tenemos presentes en los spots del INE, y también los partidos políticos difunden ya sus promocionales en televisión y redes sociales con intérpretes de lengua de señas mexicanas y subtítulos. Y también, bueno, pues hemos tenido algunas personas candidatas, o personas con discapacidad que han sido candidatas a cargos de elección popular, un número muy menor, ¿eh? Y obviamente tenemos que hacer algo. Estos son así, a grosso modo, lo que hemos estado haciendo en el INE. Ahora, yo también creo, y no sé qué opina Ernesto, ahorita que le demos el uso de la palabra, que también hay grandes retos o pendientes que tenemos desde el INE y que tenemos que ir trabajando con las personas con discapacidad. ¿Y cuáles serían estos? Yo creo que falta garantizar el derecho de las personas con discapacidad a ser votadas, o sea, a acceder a las candidaturas, y para que también eso les propicie que puedan llegar a los cargos de elección popular. Y aquí, si no se retoman o no se aprueban las distintas iniciativas que se han presentado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en este sentido, pues me parecería que entonces el INE tendría que hacer una acción afirmativa que nos lleve a esta circunstancia. Y bueno, yo he estado trabajando mucho en este tema. También faltaría, y es un tema polémico, determinar la utilidad de incluir en la credencial para votar un distintivo, en el que se señale que el portador es una persona con discapacidad. Digo que es un tema que causa mucha controversia porque hay personas con discapacidad que sí están exigiendo esta circunstancia y hay otras que no están tan de acuerdo. Pero bueno, también faltaría garantizar el voto a las personas que se encuentren hospitalizadas el día de la jornada electoral, pero ya no en una prueba piloto, sino como un mecanismo que se utilice de manera cotidiana en las elecciones. Luego también faltaría, y es algo muy importante que platicábamos Ernesto y yo, eliminar la prohibición de que personas privadas de sus facultades mentales accedan a las casillas. Esta prohibición está contemplada en el artículo 280, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Eso es lo que yo creo que podemos ir tomando como elementos para iniciar esta conversación. También nada más decirles que el INE ha hecho un trabajo, yo creo que muy interesante con las personas con discapacidad. Hemos estado trabajando de la mano con ellas, y con las distintas también organizaciones, atendiendo esta frase que nos dice nada de nosotros sin nosotros, ¿no? O sea, que nada, o sea, que incumba a las personas con discapacidad se puede hacer sin tomarlas en cuenta, porque obviamente tenemos que tomarlas en cuenta todo el tiempo, porque por muy buenas intenciones que tengamos, si no vamos de la mano con ellas, pues realmente nuestro trabajo no va a ser tan eficaz. Y también gracias a este trabajo que el INE ha hecho con las personas con discapacidad y las distintas organizaciones, pues en febrero de 2019 el INE recibió el premio a la innovación política otorgado por Zero Project 2019, precisamente reconociendo las innovaciones implementadas en materia de accesibilidad para personas con discapacidad en las elecciones 2017-2018. Sabemos que falta muchísimo por hacer, pero también queremos que ustedes estén pues muy seguros, muy conscientes de que siempre estamos en la mejor disposición de apoyar a las personas con discapacidad y obviamente también a todas las personas que pertenecen a los distintos grupos vulnerables. Entonces, bueno, aquí tengo una presentación que hice para ustedes, que es un poquito larga, señalando todos estos aspectos que yo ya traté de enumerarlos.
para que ustedes vean que realmente se está trabajando con las personas con discapacidad y se está buscando siempre la manera de apoyarlos, porque es nuestra obligación y tenemos un compromiso en ese sentido. Y también contarles que gracias a este trabajo que hemos tenido con las personas con discapacidad, es como el INE ha podido ir avanzando de mejor manera en las distintas acciones que estamos implementando, porque qué mejor que las personas con discapacidad y que sus organizaciones para decirnos si una acción les parece que está bien desarrollada, bien implementada y que puede ser eficaz, o si no, bueno, pues entonces buscar otras opciones con la finalidad de garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en la democracia mexicana. Acuérdense que si no tenemos a las distintas personas de los distintos grupos pues incluidas en la participación democrática en nuestro país, realmente no estamos hablando de una democracia real, sino que estaríamos en falta con estos grupos de la sociedad. Entonces, el INE, les digo, pues ha hecho acciones que me parecen que son muy importantes, falta mucho por hacer, pero estamos, como les decía también, en la mejor disposición de seguir adelante. Y ya nada más para terminar y pasarle el uso a la palabra a Ernesto, bueno, pues también decirles que en la elección de 2018, donde teníamos en juego 18,299 cargos de elección popular, solamente los partidos políticos registraron a 61 personas con discapacidad. Y de esas personas con discapacidad, solamente, si no me recuerdo, 19 fueron las que pudieron acceder a esos cargos de elección popular. Y por eso creo que es importante hacer una acción afirmativa o que se retomen las distintas pues, iniciativas que se han presentado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. También decirles que hasta la fecha, en esta legislatura, que fue electa en el 2018 y que terminará sus funciones en el 2021, se han presentado 61 iniciativas que tienen relación con derechos de personas con discapacidad. Sin embargo, la mayor parte de ellas ni siquiera han sido analizadas ni discutidas, y entre ellas, pues bueno, viene una acción que es muy importante, que es que personas con discapacidad ocupen el 5% de las candidaturas a cargos de elección popular, tanto federales como locales, y también que, por ejemplo, que se elimine la prohibición de que personas privadas de sus facultades mentales accedan a las casillas, entre otros temas. Entonces, también esto lo digo porque obviamente qué bueno que las personas legisladoras han hecho estas iniciativas, pero necesitamos impulsarlas y qué mejor que trabajar de la mano con las personas con discapacidad. Y bueno, pues ya me conocen, soy Adriana Favela, consejera del INE, siempre estoy a sus órdenes. Y pues ya para entrar en la materia de esta conversación de esta mañana, pues le cedería el uso de la palabra a Ernesto Rosas Barrientos, como les digo, nuestro querido invitado. Estamos de manteles largos y es un gran aliado del INE y también me atrevo a decir que del Tribunal Electoral. Adelante, por favor, querido Ernesto. Pues primeramente, buenas tardes a todas y todos quienes nos están escuchando y viendo. Consejera Adriana Favela, pues el gusto es mío. Siempre estos espacios de diálogo y debate sobre un tema que nos atañe, como son los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, nos es un gusto tocarlo y sobre todo, pues, saber y estar consciente ya por muchos años que en el INE encontramos siempre un espacio para poder hacerlo, acciones que se han llevado a cabo y muchas otras que tenemos que seguramente avanzar, pero siempre estamos en la mejor certeza de que contamos con la participación del instituto, la participación del Tribunal Electoral también en lo federal, en lo local, con otra gran aliada como es la magistrada Carrión, que seguramente nos estará acompañando en este momento. Pues bien, hablar de derechos políticos y electorales de las personas con discapacidad, para quienes probablemente no estén muy cercanos a la política, podrían decir que pareciera un tanto ocioso el tema, y la verdad no lo es así.
una de las características y la naturaleza de los seres humanos es que somos seres que estamos dotados de una capacidad para identificar los asuntos y los quehaceres que nos benefician, y por ello somos un son politicón que de alguna manera nos identifica a través de la historia de cómo siempre buscamos reunirnos, cómo siempre buscamos interactuar con el otro para llegar a acuerdos y encontrar unas mejores condiciones de vida en nuestros entornos. Y bueno, pues qué decir de las personas con discapacidad, quienes de alguna manera permanentemente en cualquiera de los ámbitos donde nos encontramos, formamos parte importante de las demandas, de las exigencias, ¿por qué no decirlo incluso hasta de los reclamos, de la invisibilización que históricamente hemos sido víctimas y que de alguna manera, pues, en la época moderna, ahora viéndolo desde el punto de vista de una vinculación más hacia el reconocimiento de los derechos y la identificación de la participación social de las personas con discapacidad, hoy cubre una gran importancia el tema de los derechos electorales y políticos de las personas con discapacidad. ¿Por qué lo consideramos así? Porque sin duda alguna que los gremios siempre buscamos en estos sistemas de derecho en donde nos encontramos con instancias dentro de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, cómo necesitamos ser representados, cómo necesitamos ser identificados, cómo nos es importante la posibilidad de que se formulen políticas y programas en beneficio de las personas con discapacidad y que esta brecha de derechos cada vez sea mucho menor entre el resto de la comunidad y que verdaderamente nos sintamos incorporados a la misma. eh, Necesita indudablemente que exista una verdadera participación de nosotros, las personas con discapacidad. Pero esta participación no se da de manera espontánea. En esta participación requerimos de la participación indudable de los sectores que están involucrados en el tema, desde las cámaras donde se legisla para identificar cuáles son las mejores estrategias para contemplar todo un proceso electoral en el que tengamos que hablar desde el antes, el durante y después de cualquier jornada electoral, desde la parte del Ejecutivo, donde se trabaja de qué manera los derechos políticos y electorales deben ser resguardados para las personas, desde las instituciones que hoy por hoy tienen este carácter de ser organismos autónomos, como son los institutos electorales, tanto en federal como los locales, en cada uno de los estados, desde las propias organizaciones de partidos que tienen un sinfín de plataformas políticas que de alguna manera están identificando cuál es no solamente la ideología por la que deben de andar, sino también cuáles son los temas de la sociedad civil que requieren ser atendidos, que requieren hacer los suyos y que de alguna manera tendrán que elevarlos a partir de los candidatos, a partir de las estrategias que hagan dentro de los sectores legislativos, sobre todo, y en el que sumen cómo y el qué hacer para que las personas con discapacidad nos encontremos en una mejor condición de vida. Indudablemente que todos los temas que nos abordan, que todos los temas que nos importan, la visión política está presente. Si hablamos de la educación, tenemos indudablemente que abordar reformas legislativas. Dicho sea de paso, recientemente se dieron con reformas importantes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación inclusiva. La propia Ley General de Educación tiene ahora mayores contenidos sobre el tema. Si hablamos de trabajo, pues lo mismo, ¿no? Cómo se refleja en la Ley Federal del Trabajo algunas consideraciones
mínimas, sí, eso indudablemente, pero ya se habla de la no discriminación, la igualdad de oportunidades en los empleos, la obligatoriedad de la accesibilidad en establecimientos que brindan actividades laborales. Y así podríamos tocar todos y cada uno de los temas que están de alguna forma íntimamente ligados con decisiones de carácter político que ven de alguna forma respondiéndose en cada una de estas temáticas. Pero me voy a centrar en este momento a lo que es la parte del procedimiento electoral en el que las personas con y sin discapacidad tenemos una participación. Incluso yo me atrevo a decirlo porque constitucionalmente así lo plantea, es un derecho, pero también es una obligación. Hoy por hoy no podemos decir, es que esto no se da o es que aquello yo quisiera, es que esto falta. Cuando si alguien nos pregunta y has tenido algún tipo de participación al momento de decidir quiénes quieres que sean tus representantes en las cámaras, quién quieres que sea el titular del Ejecutivo Federal o de los gobiernos de los estados o municipios o alcaldías en la Ciudad de México, y si nos, y si la respuesta es que yo no he querido ir, o es que yo no he podido, o es que mi circunstancia no me lo permite, me parece que sería solo un pretexto del cual tenemos que evadir. Ciertamente faltan muchas cosas por hacer en el tema electoral y voy a hacer un repaso de lo que adecuadamente nos comentó la consejera Favela en el sentido de lo que se está haciendo y me parece que es así y me parece que en ese sentido vamos avanzando de manera importante, pero creo que todavía falta por afinar algunas cuestiones. La preparación de los comicios, indudablemente que implica la necesidad de que en su momento que se tenga ya identificado quién o quiénes van a ser los funcionarios de casilla. Uh, Hablemos de que cuando corresponda esta posibilidad a personas con discapacidad, no se convierta ni por el procedimiento ni por nosotros mismos en una razón para decir es que yo tengo una discapacidad y no voy a participar. No, al contrario, ya bien nos decía la consejera que ya ha habido en la práctica quienes han fungido como funcionarios de casilla y yo solo ojalá tengamos en algún momento alguna respuesta en principio de qué tipo de discapacidades son las que han representado a estas personas, cuáles han sido sus requerimientos al ejecutar sus participaciones en estas casillas, porque indudablemente que cuando participen o cuando han tenido esta posibilidad, seguramente también tendríamos que hablar de, si bien es cierto, fueron tal vez acompañados por un asistente, cuántas cosas hay que hacer para que esa persona, de manera autónoma, de manera autosuficiente, pudiera desarrollar sin problema alguno su responsabilidad con el resto de los funcionarios de casilla. Creo que en ese sentido habrá que trabajar y bueno, ya tenemos antecedentes y nos ayudará mucho para identificar qué contenidos tenemos que desarrollar para que la persona, al momento en que está ya fungiendo sus labores, le digan, mira, aquí tienes este documento que te ayudará, aquí tienes estos materiales que serán accesibles para ti, aquí tienes todas estas prerrogativas que te ayudarán a desarrollarte adecuadamente. Y previo a ello, pues la capacitación en la que efectivamente hay contenidos para hablar e indicar cuál es el quehacer y cuál es la forma en la que debemos de identificar a las diferentes discapacidades. Dicho está de paso, hablamos de discapacidades físicas, intelectuales, sensoriales, psicosociales, y en las que cada una de ellas tiene una particularidad. Y consecuentemente es importante hablar de ellas en principio por parte de los formadores y después por parte de quienes van a recibir esa capacitación. Yo recuerdo y constantemente lo comento porque fue una experiencia mía que tuve en los dos últimos comicios, en donde llega uno a la casilla, lo abordan a uno adecuadamente,
le dan a uno la posibilidad de pasar incluso de manera prioritaria, no hace uno fila y eso es bueno, incluso sobre todo para quienes presentan una discapacidad física y que son, por ejemplo, usuarios de silla, de muletas o de bastones y que el estar de pie un largo tiempo pues les resulta cansado. Bueno, pues nos reciben, pero lo primero que observa uno, y en mi caso me lo comenta por quien voy acompañado, es que se ven todos a la cara y dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué sigue, no? Y ahí es donde comienza uno a darse cuenta de que de repente, a lo mejor en la capacitación les dijeron del tema, pero no fue suficientemente a lo mejor claro o lo suficientemente informativo como para decir, ¿recuerdas exactamente qué dijeron? Que cuando llegara una persona ciega, lo primero hay que tener a la mano es las boletas electorales que tenemos en sistema braille y las mascarillas que hay que poner. Y decirle a la persona si viene acompañada que le asista y si viene sola, pues aquí tendremos que nombrar a alguien para que lo acompañe desde el momento en que reciba sus boletas hasta que se retire. Esas son de las cuestiones que nos dejan claro que tal vez es necesario fortalecer todavía esa capacitación, que a lo mejor hay que profundizar y dejar como en claro cualquier duda que pueda tenerse. Y estoy hablando de la discapacidad visual, pero preguntémonos en la intelectual, ¿cómo se ha planteado esa capacitación en la que se diga, bueno, es que las personas con discapacidad intelectual hay que hablarles de manera pausada, con palabras sencillas, repetir las veces que sea necesario, acompañarlos y preguntarles si todo está claro, todas esas cuestiones. Pero me parece que lo más importante, y lo ha señalado bien la consejera, en el sentido de que hemos tenido algunos ejercicios previos a, sobre todo sucedió en la última jornada electoral en la que participamos las organizaciones de personas con discapacidad en estos ejercicios de votación, pero me atrevería a pensar que ojalá en estas capacitaciones también suceda lo mismo como de manera más corta, de manera más pequeña tal vez, pero que en la que los que están recibiendo esta capacitación tengan el contacto vivo de las personas con discapacidad y que les pregunten y que los conozcan y que hagan las pruebas que sean necesarias, que hagan ahí en un momento dado pues un ejercicio como si estuvieran en esa casilla y que me parece que ese es el mejor aprendizaje que pudieran tener. Pero si nos vamos un poquito antes con la credencial para votar, ciertamente hoy por hoy no existe y no debería de existir ningún obstáculo para que una persona con discapacidad pueda solicitar y obtener esta credencial. Pero todavía hace falta fortalecer estos mecanismos de seguimiento y de verificación de qué está sucediendo, sobre todo en estas poblaciones alejadas a las ciudades, a estos municipios donde hay poblaciones pequeñas, donde la oficina electoral o del instituto electoral de la entidad escasamente llegan a tener personas con discapacidad que solicitan esta credencial y resulta que cuando se acercan, la primera duda que les surge es una persona con discapacidad, sobre todo en este caso hablando intelectual, va a votar, verdaderamente le va a servir esta credencial. Y entonces comienzan a cuestionarse y a decir, pues yo no sé para qué se la vamos a extender o necesitamos que venga alguien y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Ahí es donde yo creo que tenemos que acercarnos, la autoridad, las organizaciones, las familias, a orientar donde muchas veces la información o el tema propio de las personas con discapacidad ni siquiera tiene un asomo para identificarse. Pero bueno, ya que libramos este tema. Querido Ernesto, nada más ya no tenemos unos minutitos ya para concluir. Claro, claro. Ya cuando nos acercamos a este tema, nos queda más que claro que viene el asunto de los derechos políticos. No solamente tenemos la posibilidad de votar, también el derecho a ser votados. Y qué importante es, en consecuencia,
el que nosotros mismos podamos formar parte de un ámbito, por ejemplo, de las cámaras federales, de las cámaras estatales o del Congreso de la Ciudad de México, y que podamos nosotros mismos ser los directamente impulsores de las reformas legislativas que al rato se convierten en políticas públicas y programas. Esto es fundamental. Hagamos conciencia de que los que consideren tener los perfiles indicados para ello se sumen, que los partidos políticos abran cada vez más la posibilidad de que ello suceda, de que la legislación esté adecuada para que esta participación se dé de manera no solamente de una toma de conciencia, sino como un derecho y una obligación para que esto suceda. Y sin duda alguna será cuando encontremos respuestas que nosotros mismos propongamos. Y no como ahora que estamos perdiendo incluso comisiones de derechos de personas con discapacidad. En el Senado de la República ya no la tenemos, en la legislación de la Ciudad de México tampoco, solamente la tenemos en la Cámara de Diputados. Concluyo diciendo, el tema de los derechos electorales y políticos de las personas con discapacidad no es un tema solamente de una institución, ni de un partido, ni de una cámara, ni de unos cuantos con discapacidad. Es de todos. Si tenemos conciencia de ello, vamos a encontrar resultados. Pero si no sumamos todos los esfuerzos, al rato no nos quejemos de que otros estén legislando por nosotros, otros estén generando políticas y programas por nosotros y muy pocos nos veamos beneficiados. Pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias y cualquier cosa aquí estoy todavía atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, querido Ernesto. Creo que lo que tú nos has comentado esta mañana ha sido sumamente importante. Nada más imagínate la expectativa y el interés de escucharte. Tenemos 483 personas conectadas a este evento, y creo que pues es un número que obviamente habla por sí mismo de la importancia que tiene siempre estar en contacto contigo y platicando de estos temas que ahora sí que corresponden a las personas con discapacidad. Y sí tenemos varias preguntas. Por ejemplo, nos dice José Luis Galeana, que sí, bueno, si les pudiera compartir algún avance del acuerdo que se platicó en una reunión con ustedes en relación a la participación de las personas con discapacidad, y el derecho a ser votados, que emane desde la convocatoria y que dé pie al año electoral y las reglas para ello. Y bueno, claro que sí se los podemos compartir. Nada más acuérdense que ahorita estamos todavía en documentos que son previos, son de trabajo, y faltaría llevarlo otra vez a consideración de mis compañeros, pero con mucho gusto les puedo dar las líneas como más generales de este documento. Luego nos dice Dani Sequeira que en relación a la controversia que menciona de poner o no un elemento distintivo en la credencial del INE, que respecto a las personas con discapacidad, ella sugiere que si no puede existir la posibilidad de que quienes la quieran la tengan y aquellos que no estén de acuerdo, pues que no la tengan. Sí, esta sería una circunstancia. Y precisamente le hemos también comentado los distintos consejeros electorales, pero también la gran interrogante es, bueno, ¿y quién, o sea, cómo nos vamos a guiar para verificar que efectivamente es una persona con discapacidad la que quiere tener ese distintivo? Obviamente hay circunstancias en las que son muy obvias, ¿no? Que hay una persona que tiene una discapacidad, pero hay otras en las que no tendremos esos elementos y tendremos que acudir a algún tipo de institución para que se nos guiara en ese tema. Otra pregunta es que cómo obligar a los partidos políticos a que capaciten a personas con discapacidad para registrarlos como representantes partidarios o como candidatos. Ahorita ya estamos, ahora sí que enterándonos de las preguntas. También, Ernesto, tendrías unos minutos para contestar. Nada Sí. más, si me permites un poquito, en relación también con lo que tú decías, Ernesto, de cuántas personas con discapacidad actuaron como funcionarios de Castilla, son 733 en el 2018, y de esas personas la mayoría solicitó que se le apoyara y que se le permitiera estar con un acompañante dentro de la casilla para que lo auxiliara
en lo que se necesitara, ¿no? Y la mayor parte de las personas con discapacidad que nos apoyaron en esa elección federal de 2018, casi el 50% o un poquito más tenían discapacidad motriz, ¿no? Y así va bajando, pues, de acuerdo a la capacidad, a la discapacidad, va bajando su participación, como funcionario de casilla. Y ahí lo retomo lo que tú decías, que falta fomentar la participación, pero la participación no solamente votando, sino también como funcionarios de mesa directiva de casilla, como candidatas o candidatos, como observadores electorales. Hay toda una gama de actividades en las que se pueden participar. Y de hecho también les voy a comentar una cosa. En ese 2018, un buen número de personas con discapacidad fueron insaculadas para formar parte de las mesas directivas de casilla. Y de ese cúmulo tan importante que, si no me recuerdo, eran como 150,000 personas, solamente, fíjense, 700 fueron las que finalmente estuvieron acompañándonos el día de la jornada electoral. Entonces, ahí también tenemos que trabajar mucho con las personas con discapacidad para que también conozcan que se cuentan con ciertos elementos que las pueden ayudar a que acepten esos cargos de responsabilidad y que los puedan desempeñar. También algo muy importante es, y que lo dijo Ernesto, es que las personas con discapacidad pues se vayan vinculando con los partidos políticos, porque es muy importante que se participe y desde los partidos políticos acuérdense que ellos son el vínculo, el vehículo para que las personas accedan a los cargos de elección popular. Claro que también se pueden ir por candidaturas independientes, pero es mucho más complicado cumplir con todos los requisitos. Entonces es importante tener ese vínculo con los partidos políticos. También nos dicen que, bueno, dice que sí sería una buena opción tener una credencial de lector en braille, este, qué cambios necesitamos hacer para que la capacitación sea fortalecida. Ahorita vamos a ir contestando estas preguntas. Cedería el uso de la palabra, querido Ernesto, para que Sí. tú hagas alguna respuesta de manera como general, por favor. Sí, yo creo que en el tema de los partidos políticos, indudablemente que hace falta las reformas legislativas suficientes para que haya no solo un mayor compromiso, sino una obligación de los partidos por incorporar en sus plataformas a las personas con discapacidad y consecuentemente pues que haya incluso una verificación de que esto suceda. Y lo que me quedaría claro también es que haya una mayor formación política de nosotros mismos. Hago el símil como en la inclusión laboral, ¿no? Pedimos espacios y de repente cuando los hay, volteamos y no tenemos los suficientes cuadros para decir y perfiles para que todo el mundo se incorpore a estas posibilidades laborales. En este caso sucede un poco lo mismo, ¿no? Pero indudablemente primero hay que garantizar que la puerta esté abierta y después paralelamente pues establecer este vínculo de capacitación y de fortalecimiento en la materia. El otro tema de la credencial, creo yo que tratemos de distinguir que esta credencial está hecha para dos fines. El principal, que es una credencial para votar, y el otro se ha convertido en una herramienta importante para identificar a la persona. Muchas gestiones hoy por hoy nos piden que esa credencial es la única que puedes mostrar para que identifiques tu personalidad, pero no necesariamente tus rasgos o tus características particulares, como sería una condición de discapacidad. Parece que ese tema tendría que ser un asunto relacionado con lo que todavía está en puerta, que es un registro nacional de personas con discapacidad, un certificado de personas con discapacidad. Y ahí es donde podríamos, sin duda alguna, pensar en que podamos contar con una credencial, que ya en la práctica lo ha hecho en su momento el DIF, no de manera completa, pero lo ha hecho, y creo que esa sería la vía. Una credencial para votar no tendría los fines, porque incluso hoy por hoy no creo que sería el elemento en el que para recibir servicios de asistencia social dijeran, muéstrame tu credencial para votar y es suficiente, no, porque bien lo decías, consejera,
para que se identifique que es una persona con discapacidad, requiere toda una serie de procesos que el INE no tendría dentro de su ámbito de competencia. Claro. Claro que sí, Ernesto, coincido en todo lo que tú has dicho. Y nada más, a ver, rápidamente. Efectivamente, la credencial para votar, además de servir para sufragar el día de la jornada electoral, pues también es la identificación oficial en nuestro país. Entonces, tener como el lenguaje braille ahí, pues tal vez no sería tan eficaz, ¿no? Sino que más bien necesitamos que esta credencial se fortalezca. Ahora, lo que sí hemos hecho también desde el INE y desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es brindar todas las facilidades para que las personas con discapacidad puedan obtener este documento tan importante, ¿no? Entonces, si hay una persona, si las personas pueden acudir a los módulos del INE a tramitar este tipo de documento, bueno, pues obviamente se les da el servicio y tenemos estaciones donde se les da un servicio ya más personalizado a estas personas con discapacidad. También, en caso de que una persona no pueda acudir al módulo del INE para tramitar su credencial porque tiene algún tipo de impedimento o porque es una persona con discapacidad, también tenemos un servicio que brinda el INE y que obviamente es de manera excepcional, donde se hace la petición al Registro Federal de Electores para que se acuda al domicilio de una persona para hacer el trámite de la credencial y se tendría que especificar cuáles son las condiciones de la persona. Entonces, también se presta ese servicio, pero obviamente es con el ánimo de que todas las personas, con independencia de las condiciones en las que nos encontremos o si tenemos algún tipo de discapacidad o algún tipo de impedimento en un momento determinado, pues se nos pueda brindar la posibilidad de tramitar la credencial para votar. De hecho, hace poco también se modificaron los lineamientos del INE para hacer este tipo de procedimientos y lo que se logró, por ejemplo, fue que también se flexibilizaran mucho este tipo de circunstancias. Entonces, por ejemplo, teníamos personas que están en estado vegetativo, pero que se necesitaba que contaran con su credencial para votar, para hacer algún tipo de trámite, pues entonces se autorizó a sus familiares más cercanos o a sus representantes legales para que pudieran hacer a realizar ese trámite para también ayudar a estas personas a que puedan tener mejores condiciones de vida y hacer los trámites ante las dependencias correspondientes para obtener algún tipo de apoyo. Entonces, el INE lo está haciendo y lo está haciendo también el Tribunal Electoral. Ahora, lo que también nos preguntan es si, bueno, que si pues, o sea, ¿qué está haciendo en línea para contratar a capacitadores con discapacidad? Nada más que aquí, acuérdense que es un tema muy interesante también, o sea, no tengo ahorita el dato, pero prometo investigarlo, pero ser capacitador electoral es una función que requiere de estar mucho tiempo en la calle, de trasladarse de un lado a otro, buscando precisamente a las personas que fueron insaculadas para formar parte de las mesas directivas de casilla y brindarles toda la capacitación correspondiente para que puedan realizar sus funciones. Entonces, tendríamos que ver cómo pudiéramos apoyar que las personas con discapacidad se involucren con este tipo de actividad. También dice que si hay acciones claves que recomendarían para evitar la discriminación en el voto a personas con discapacidad, principalmente al intelectual. Creo que tú ahí en eso nos puedes ayudar muchísimo. También dice que hubo un parlamento de personas con discapacidad y podría haber un simulacro en una sesión del Consejo General solo para personas con discapacidad. Me parece genial esta idea. Y apúntale, por favor, Flor, querida, y a las personas de línea que nos están siguiendo, creo que podemos hacer precisamente un simulacro de una sesión del Consejo General solo para personas con discapacidad para que ellas estén ahí, obviamente, bueno, pues actuando como consejeras y consejeros electorales y pudiéramos discutir algunos temas. Y todo lo que sea incluir a las distintas personas, acuérdense que el INE estamos en la mejor disposición de hacerlo. Ya hemos hecho, por ejemplo, también unas sesiones del Consejo General del INE con
pues personas de secundaria y fue de verdad un éxito y una experiencia maravillosa y podemos hacer este tipo de actividades o de ejercicios con los distintos grupos de personas. Y si quisieras, querido Ernesto, contestar esta pregunta de cuáles serían como acciones claves que recomendarían para evitar la discriminación en el voto a personas con discapacidad, principalmente la intelectual. Sí, bueno, Para hacer un cierre. indudablemente que lo primero es la capacitación, que haya una información muy, muy profunda sobre lo que implica eh, una persona con discapacidad intelectual, que sin duda alguna está investido de todos sus derechos y entre ellos obviamente el político electorales, que en la jornada electoral haya un acompañamiento no solamente de sus familias, sino también de las organizaciones que de alguna forma tenemos cercano el tema, que de alguna forma atendemos a las personas con discapacidad intelectual, que haya la posibilidad de que seamos observadores, que tengamos esta corresponsabilidad, de que estemos presentes para resolver cualquier duda, cualquier circunstancia, pero sobre todo para estar atentos a que no sean víctimas de actos de discriminación. Me parece que eso es un tema que centralmente tendrá que suceder para que esto no coadyuve precisamente a mejores resultados. Pues gracias, Ernesto. Y también hay otra pregunta que nos dicen, bueno, en relación con la fecha de apertura de los módulos de atención ciudadana. Bueno, ya se está aplicando ahorita un plan para la reapertura gradual de estos módulos de atención ciudadana, pero también acuérdense que se autorizó la expedición de constancias digitales para poder garantizar el derecho a la identidad de la ciudadanía. Y si ustedes se meten a la página del INE, ahí está la guía para obtener este tipo de constancias. Obviamente, pues por la pandemia que estamos viviendo en el país a nivel mundial, pues se tomó la decisión por eso de cerrar los módulos de atención ciudadana, pero también estamos conscientes de que las personas necesitan su credencial para poder identificarse. Entonces, tomamos esta decisión de tener este otro mecanismo de la expedición de constancias digitales, que ustedes las pueden tramitar y las pueden imprimir para que puedan pues acudir a las distintas dependencias o inclusive a los bancos con este tipo de constancias. Este, y sí, aquí en el INE también nos preguntan si contratamos a personas con discapacidad. Sí, sí, contratamos a personas con discapacidad. Y también quiero decir que bueno, que ha sido esta mañana, querido Ernesto, una plática que ha llamado muchísimo la atención, pues ya tenemos más de 480 personas siguiendo esta conversación. Espero que también pronto podamos volver a retomar este tema. Y acuérdense, bueno, pues que el INE es una institución incluyente, que siempre estamos trabajando por los derechos de las personas con discapacidad y de los distintos grupos vulnerables, que siempre estamos en la mejor disposición de escucharlos. Ernesto, no me dejarás mentir, pero en nuestras reuniones siempre nosotros como consejeras o las magistradas del Tribunal Electoral, pues damos la bienvenida, pero inmediatamente después empiezan a dar los temas y ustedes, las personas con discapacidad y las distintas organizaciones, son los que van marcando la pauta y nosotros tenemos ahora sí que la disposición de siempre estar escuchando y estar tomando nota y en las siguientes reuniones la dinámica ha sido que vayamos ya con resultados en relación con lo que ustedes nos han estado pidiendo o los temas que han causado pues algún tipo de interés. Entonces vamos a seguir con esa dinámica. Qué bueno que ha llamado tanto la atención este tema y seguimos recibiendo muchas preguntas en relación con qué facilidades otorga el INE a las personas con discapacidad. Creo que se podrán meter también a la página o contactarse directamente con la unidad de género y no discriminación para también saber de estos temas. Y también nos preguntan, bueno, bueno, nos dice Delia Arellano, ¿cuáles son las acciones que ha tomado el INE para que personas con discapacidad motriz que no pueden trasladarse a la casilla
que les corresponda por falta de infraestructura o por falta de algún equipo de traslado, o sea, me imagino que para garantizarles el derecho a votar. Ahí no hemos tomado hasta ahorita ningún tipo de acción, pero lo que sí tengo conocimiento es que muchas veces las personas con discapacidad se acercan lo más que se puede a la casilla y si no, se les dificulta entrar al lugar donde está instalada esta casilla, entonces se le puede pedir al presidente de la mesa de casilla o a la persona que esté dirigiendo los trabajos de la mesa directiva de casilla, pues bueno, que salga un momento pues para verificar qué persona es la que quiere votar y que se le pueda proporcionar las boletas electorales y que se pueda ejercer el derecho a voto. Inclusive varias organizaciones de personas con discapacidad me han mostrado fotos de personas que han estado en camas hospitalarias y que insisten en votar y sus familiares los han acercado a las casillas. Entonces, nosotros como INE, bueno, pues vamos a estar tomando las medidas correspondientes. Y pues ya se ha agotado el tiempo, Ernesto. No sé si quieres decir Sí, algo para ya despedirnos de nuestro querido público. De verdad estamos muy contentas. Bueno, contentas y contentos de tener tantas personas escuchándonos. Adelante, Ernesto. muchas gracias. Pues yo creo que son dos temas que me parece que con los que yo cerraría. Uno es la corresponsabilidad de todos y cada uno de los sectores, incluyendo las personas con discapacidad, a sumarse a estas acciones, no solo de promoción al voto y de la participación política. Me parece que tenemos también que trabajar de la mano de quienes desarrollan todos estos instrumentos que ya particularmente tienen que ver con alguno de los tramos de los que hemos platicado, ¿no? El tema de la expedición de la credencial, de las casillas, de la capacitación, de cómo sí acudir a un domicilio, etcétera. Todo esto seguramente está aterrizado en documentos, en instrumentos que norman estas posibilidades y creo que ahí ojalá tengamos esa posibilidad de acercarnos para de la mano trabajar en estos contenidos. Y el otro tema que me parece que ya se ha abordado algunas veces y sé que sigue todavía en el tintero el tema, pero hay que fortalecer el tema del voto electrónico. Me parece que en la medida que esto suceda, garantizará muchísimo que las personas que no puedan llegar a las casillas lo hagan, que los que estamos en las casillas nos resulte todavía mucho más fácil el votar y que de alguna manera esto permita que las personas con discapacidad tengamos este derecho y esta obligación por cumplir. Muchas gracias por esta oportunidad y síganse con la certeza de que CONFE estará siempre presente en apoyar estas causas, porque a nosotros somos los primeros que nos interesa que el ejercicio de su capacidad jurídica, que entre ellos está el participar en estos comicios, siga pendiente, presente y siga atento para que pueda suceder cada vez más. Gracias, Ernesto. Y también, yo ya para concluir, bueno, obviamente agradeciéndote, Ernesto, tu participación en este evento. Todas las reflexiones que has compartido son sumamente valiosas y de verdad, volver a recalcar que eres un gran aliado del INE, del Tribunal Electoral y que estamos seguros que vamos a seguir trabajando de la mano como lo hemos hecho hasta ahora. Y también ya para finalizar, nos pregunta una persona, Humberto Mora, que cuando el Consejo General del INE tendrá un consejero que represente a las personas con discapacidad. Bueno, pues están, acuérdense, pendientes de designar a 4 nuevos consejeros o consejeras electorales, pero con independencia de que pudiera llegar o no una persona con discapacidad a ocupar el cargo de consejera o consejero electoral del INE, lo cierto es que tienen que tener ustedes la seguridad de que nosotros que estamos integrando actualmente el Consejo General del INE, desde el presidente hasta las distintas consejeras y consejeros electorales, tenemos un compromiso muy serio, muy fuerte con las personas con discapacidad. Y prueba de ello es pues esta emisión de estos foros denominados INE Incluyente y las distintas acciones afirmativas que hemos tomado desde la institución. Entonces, nosotros estamos con ese compromiso y vamos a seguir trabajando de la mano con las personas con discapacidad para pues garantizar todos sus derechos y como les decía, no solamente el derecho a votar, sino también el derecho a ser votados y lograr tener
una mayor presencia de personas con discapacidad en los cargos de elección y de decisión, para que ellas también aporten sus visiones y su manera de resolver los distintos problemas que nos aquejan como sociedad, pero también a las personas con discapacidad. También les quiero dar las gracias a todas las personas que nos hicieron el favor de seguirnos. Sumaron más de 483 personas y nos siguieron, imagínate Ernesto, 20 entidades federativas de la Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas, Querétaro, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Yucatán, Tabasco, Oaxaca, Durango, Guanajuato, Coahuila y Sonora. De verdad, gracias por darse su tiempo para seguir este tipo de foros. Les agradecemos muchísimo su apoyo y vamos a seguir, como les decía, trabajando con las personas con discapacidad. Acuérdense, nada de nosotros sin nosotros. Y también decirles que, bueno, pues yo he sido pues muy honrada porque ya en 2 ocasiones el Instituto Nacional Electoral me ha mandado como representante de la institución y de México a la ONU para tratar estos temas de personas con discapacidad. Y he tenido el honor de estar allá en Nueva York presentando todos los avances que tenemos desde México y el INE para las personas con discapacidad. Y es de verdad muy emocionante darnos cuenta que también en este tema estamos marcando una pauta muy importante desde México. Entonces vamos a seguir trabajando con este tema. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron, a ti, querido Ernesto, de verdad por todo tu conocimiento y todas las reflexiones que nos compartiste. Gracias al apoyo técnico de la gente del INE para hacer realidad este foro y por favor síganse cuidando. Esperemos que pronto podamos volver a reunirnos. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Y hasta pronto. Hasta luego, gracias.